El libro de los muertos, Jean-Philippe, es la tradición más importante funeraria del antiguo Egipto. El libro de los muertos, en el fondo, es la enseñanza egipcia sobre qué le pasa al alma humana después de la muerte y todas las pruebas que tiene que atravesar para llegar finalmente a la sala del juicio, donde se pesa el corazón. Recordemos que también el libro de los muertos, en el fondo, te habla de eso, de qué le ocurre al ser humano en el momento de la muerte. Es la llave, en el fondo, de la vida en el más allá. ¿Se puede mostrar estas imágenes y que me expliques, por favor, Cristiano, en qué consisten estas estatuillas, puedo decir, que están acá sobre la mesa? Estas son réplicas de las canupias. Las canupias son los recipientes donde se guardaban, digamos, los órganos internos de las momias. Particularmente, este de acá, para que la gente lo vaya al menos conociendo, se llama Amzet y contiene el hígado del momificado. Este de acá se llama Hapi y contiene los pulmones. Este de acá se llama Kebeshunef y contiene los intestinos del momificado. Y este de acá se llama Duanutef y contiene el estómago. ¿Estas son réplicas en miniatura de estructuras mucho más grandes? Son un poco más grandes. Estas son unas réplicas, obviamente, más pequeñas de las canupias, que son más grandes. Porque, para meternos de lleno, Jean-Philippe, ¿el libro de los muertos solo guarda relación con Egipto? Guarda relación solamente con Egipto. Es la tradición funeraria más importante del antiguo Egipto. Se le llama el libro de los muertos porque, en el fondo, en las tumbas, miles de tumbas que se encontraron, que se han descubierto, el libro de los, digamos, el libro, este rollo que aparece en pantalla, siempre estaba al lado de la momia y de los sarcófagos. Por eso se llama el libro de los muertos. Pero textualmente, el libro en realidad se llama el libro de la salida al día. Ese es el título original. Aquí en Occidente, digamos, en la cultura se le ha puesto el libro de los muertos porque se le encontró en las tumbas. Pero el título original es el libro de la salida al día, o también los vocablos para salir a través de la luz. ¿Por qué? Porque en el fondo este es un libro mágico, es un libro de sortilegios y encantos que son la llave para poder pasar las pruebas del alma humana después de la muerte. Pregunta, Jean-Philippe, ¿qué crees tú que le va a pasar a tu alma después de la muerte? Primero, ¿crees que hay alma? Sí. ¿Crees que hay algo después de la muerte? Porque eso es un misterio. Lo que hay después de la muerte es un misterio del universo. Es uno de los 4 dogmas universales. ¿Te acuerdas que se hablaba de los 21 gramos que pesa el alma? El alma. Una película que lleva el nombre de eso incluso. ¿Qué le pasa? ¿Qué piensas tú que le pasa a tu alma después de la muerte? Mira, yo fui uno de esos escépticos a los que tú hacías mención durante mucho tiempo. Y yo decía, bueno, nosotros somos básicamente un conjunto de órganos que funciona como un relojito. Llegó el momento de los que hubo y se acabó todo. Pero lo que se logra desde el punto de vista de lo que significa ser un humano, lo que se logra en las sensaciones, en las emociones, en la inteligencia, ahora siento que no puede quedar en vano. No se puede difuminar así. Y yo siento que esa finalmente es la estructuración del alma, las energías que funcionan en una sinergia especial con todos los que te rodean. Pues en lo que queda de programa, Jean-Philippe y amigos, vamos a saber cuáles son las pruebas que tiene que pasar el alma humana para llegar, si es que llega al paraíso, en la antigua tradición egipcia. Todo este libro de los muertos, todo este camino, recordemos que es un libro mágico de sortilegios y encantos, pues todo comienza con el ritual de la momificación. En el fondo, el camino
del alma humana comienza con la momificación. Tenemos unos videos, un video para comenzar a conocer en qué consiste la momificación. Porque, como muestra esta imagen, esto es un estudio de una momia del siglo I antes de Cristo, egipcia. Lo que se hace, esto es una de las... Primero se le saca todos los órganos a la persona. Solamente se deja el corazón adentro de la momia. Se le sacan las vísceras, menos el corazón. Se le cubre con sal para que la sal absorba toda la humedad del cuerpo. Y también se le secaba al sol. Se cubre de aceite vegetal y animal. Y también por dentro se introdujo todo tipo de resinas de coníferas, aceites aromáticos y ungüentos que evitan el crecimiento de bacterias al interior de la momia también. Se le pone una primera capa de lino, más ungüentos, aceites. En este caso, eso que se pone en el pecho es el escarabajo, clave en la momificación. Y en este caso, que es muy particular, se pone un ave ibis, que es uno de los dioses antiguos. Esto es un caso particular donde se le pone esta ave momificada también en el vientre de la momia. Luego se le siguen, mira, también se le ponen muchos amuletos, talismanes, joyas entre las vendas. Y luego ya las capas posteriores de lino. Y muchas veces estas momias iban, como muestra esta imagen, en este caso, con una pintura de la cara del difunto y muchos dibujos de la inmortalidad y el nombre de la persona en los pies. Este es el punto de partida del libro de los muertos, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se momifica el cuerpo queda vacío por dentro. ¿Te das cuenta? Sí. Pues contiene el alma dentro. El alma de la persona queda contenida adentro del cuerpo vacío y que solamente tiene y lo guarda y que contiene el corazón. Es impresionante cómo se conserva el cuerpo humano bajo este proceso. Así es. Dijimos que en el pecho se le pone el escarabajo. El escarabajo representa el corazón. El corazón es lo que se va a pesar al final de todo el camino que comienza después de la momificación. Estamos solo en esta primera etapa del libro de los muertos. Ya vamos a retomar cómo sigue todo este proceso para que el alma suba hasta lo más alto de los cielos. Sin embargo, nos vamos a una pausa comercial. ¡Ah, no! ¡Oso! ¡Oso! No, nos vamos a una pausa comercial. Seguimos hablando de este primer proceso. Entonces, tenemos otro video también de la momificación para ir introduciéndonos porque es bastante importante. Si quiere, señor director, vamos inmediatamente. Que nos va a ir narrando también porque es un registro que muestra unos estudios de rayos X de las momias. El cerebro se sacaba por el orificio de la nariz, también por la oreja. Y también es muy importante, el escarabajo, ahí lo estamos viendo en el video. Estos son estudios científicos de momias para que sepamos cómo son por dentro. Y recordemos, se vacía el cuerpo para que el alma quede contenida dentro del cuerpo, que es, de alguna forma, el inicio de todo el camino que vamos a ver.
también es muy importante, el corazón se dejaba dentro del cuerpo, porque para los antiguos egipcios era el centro de la inteligencia y de los sentimientos, y estaba representado por el escarabajo, ¿ya? Este escarabajo, al menos un escarabajo, pero el escarabajo representa el corazón, y el escarabajo, si se llega al salón del juicio, es lo que se pesa finalmente, como lo vamos a ir viendo, ¿ya? Ahora, estas son las canopias. Como dijimos, Amzet Hapi, Kebeshenuf y Duamutef, que contienen el estómago, el hígado, los pulmones y los intestinos. El cerebro no está en ningún lado. No se sabe, menos yo no sé. Y se dejaba el escarabajo justo en el corazón, ¿ya? Y tan pronto se realizaba la momificación, el libro de los muertos quedaba al lado del sarcófago. Por eso se llama el libro de los muertos, porque se encontró al lado de los sarcófagos. Ahora, lo que nosotros vamos a conocer hoy día es en el fondo el manuscrito de Ani, porque se han encontrado miles de libros de los muertos, pero hay un ejemplar que es propiamente de Ani. Ani era un escriba del faraón Ramsés II del 1250 a.C. Y lo tomemos porque está muy bien conservado. El manuscrito, el libro de los muertos, el manuscrito de Ani, tenemos que decir que tiene muchos conjuros, 65 conjuros, 150 ilustraciones y 192 sortilegios. Y es el resultado de toda la herencia funeraria antigua, que proviene de los textos de las pirámides, después de los textos de los sarcófagos, y finalmente se crea el libro de los muertos. Pues aquí nos vamos a meter de lleno en la historia, porque estas tradiciones de las pirámides estaban esculpidas con jeroglíficos, quedó después todas estas tradiciones en el libro de los muertos cuando se logra el papiro. Y obviamente uno de los mejor conservados es el manuscrito de Ani del 1250 a.C. Recordemos que es un libro mágico, es un libro que contiene las palabras que el alma tiene que decir para enfrentar las pruebas que hay después de la muerte. Y aquí tenemos una representación al menos de quién va a ser nuestro protagonista de la historia que nos queda, que es este personaje que es Ani, el gran escriba del gran constructor de Egipto, que es Ramsés II del 1250 a.C. ¿Cuáles son esas declaraciones, cuáles son esas palabras, esos conjuros para que el alma vaya pasando estas pruebas? Antes de seguir con eso, perdónenme. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso seguimos en esta aventura del alma post-mortem según los egipcios con Cristian Contreras. El muerto podía salvar a dos. Estamos de regreso conversando sobre el libro de los muertos con Cristian Contreras. ¿En qué consiste? En este misterioso ritual para que el alma finalmente viaje y pueda pasar múltiples etapas con conjuros y todo. Ahora nos queda una etapa que es la apertura de la boca. Así es, la apertura de la boca. Mira, hay que recordar que Ani, que es nuestro protagonista, Ani, mira, él tuvo un episodio en su vida bastante trágico. Su mujer, a quien amaba, fue enterrada sin el libro de los muertos. Recordemos que el libro de los muertos es el que garantiza la entrada, si es posible, al paraíso final. Pues bien, como su esposa es enterrada sin el libro de los muertos, Ani dibuja y pinta y escribe el libro de los muertos mejor preservado hasta el día de hoy, de las 25.000 copias de los libros de los muertos que se encontraron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un libro de los muertos podía garantizar la eternidad tanto de Ani como de su esposa. Es de dos personas. Entonces, si quieren,
podemos partir ahora con lo que es la apertura de la boca, que es el primer gran paso de este ritual. Porque ¿qué es lo que sucede? El difunto, una vez momificado, es llevado y arrastrado, aquí está, por unos bueyes. El difunto, en este caso es Ani, siempre nuestro protagonista va a ser Ani, es llevado finalmente a la tumba, donde el alma revive, pero no puede hablar, porque recuerda que la momia está totalmente sellada. Claro. ¿Okay? Entonces, en el fondo aquí hay un despertar espiritual del cuerpo. Una vez que la persona había muerto, sus sentidos se cerraban, y eso permitía que el cuerpo se convirtiera en un recipiente para el alma del difunto. ¿Ok? La apertura de la boca y de los ojos era para que el alma pudiera ver y pudiera hablar. ¿Quién se le presenta? El primer amigo es Anubis. Anubis es el primer dios y es el primer aliado que el alma encuentra después de la muerte, que es el chacal. Y es este dios Anubis el encargado de abrirle la boca en este ritual para que el alma, una vez ya en el más allá, pudiera emitir las voces de los sortilegios y los conjuros para poder defenderse de los demonios a que va a enfrentar, porque el alma comienza una serie de pruebas ahora, muchísimas pruebas para poder llegar a la sala del juicio, y no todos las podían pasar. Pues bien, la única salvación del alma de los egipcios antiguos eran los conjuros y sortilegios que tenía el libro de los muertos. Entonces, cuando aparecía un demonio, había un conjuro para cada demonio, para cada una de las pruebas. El viaje concluía en el paraíso si es que se llegaba, ¿ok? Pero la apertura de la boca, como lo vimos, es el primer paso. Con la apertura de la boca ya el alma puede hablar. También se le abrían los ojos y los oídos. Entonces el alma ya podía escuchar Y ver. y hablar. ¿Okay? Con esto comienzan las pruebas. En el fondo, esto es muy relevante porque para los egipcios antiguos la muerte no es el final de nada, sino que es el principio de un mundo de pruebas. Podemos ir al próximo video, porque comienza un viaje lleno de peligros. Y dice, por ejemplo, cuando comienza el viaje, las divinidades terribles que os apoderáis de los corazones y los destruís. Estos son en blanco, esto representa a Ani. Ani, que tiene que ir enfrentando a diferentes formas demoníacas. La serpiente cornuda, cuando se enfrenta a la serpiente cornuda, Ani le dice: yo hablo el lenguaje de los dioses, atrás. Y la serpiente se va hacia atrás. Recuerda que las formas son demoníacas. El mar de las serpientes también tiene que enfrentar. También Ani tiene que enfrentar, por ejemplo, el espíritu con cabeza de cocodrilo. A ese le dice: vete, oh demonio, existo por obra de la potencia que vive en mí. No tienes poder sobre mí. Son los conjuros que tiene que ir emitiendo cuando se enfrenta a todas estas formas demoníacas. Por ejemplo, también cuando se enfrenta al escarabajo gigante, que es uno de los episodios del libro, dice: las palabras de los dioses yo traigo, dejad pues pasar mi alma. Y va logrando atravesar
todas estas pruebas. Poco a poco, pasando por salones, llega finalmente a lo que se llama el santuario de la Ma'at. Y esta es su entrada. Adentro del santuario de la Ma'at, el alma humana enfrenta las peores pruebas, que son las llamadas confesiones negativas. Las 42 confesiones negativas, que hablan, por ejemplo, de la injusticia, la violencia, la ambición, la blasfemia, el maltrato, el sufrimiento, los asesinatos. A todas tenía que decir que no. Esta es la prueba más terrible de todas. Si pasa estas 42 confesiones negativas, que es en el fondo un manual de conducta ética, claro, para también conocer toda la sociedad egipcia antigua, podía finalmente encontrar a Horus, el hijo de Osiris e Isis, como muestra estas imágenes, pasando obviamente la sala de la Ma'at. Podía encontrar, esta es la representación de Ani y Horus era el encargado de conducir al alma al salón del juicio, donde se pesa el corazón. Pero antes de entrar al salón del juicio, donde se pesa el corazón, siempre es bueno recordar, por ejemplo, un poco las confesiones negativas. Porque las confesiones negativas, en el fondo, cuando uno lee el libro de los muertos, entiende cómo era la sociedad egipcia de aquel entonces. Por eso un código de ética. Dice, él tiene que ir diciendo, el alma, no he cometido crímenes, no he intrigado por ambición, no he maltratado a mis servidores, no he privado al indigente de su subsistencia, no he blasfemado contra los dioses, no me he apoderado de las ofrendas destinadas a los dioses. Y suma y sigue, ¿ya? No he obstruido las aguas cuando debían correr. No he deshecho las presas puestas al paso del agua corriente. No he apagado la llama de un fuego que debía arder. No he mentido, no he matado, no he blasfemado, no he difamado. Entonces también cuando uno lee las confesiones negativas, se da cuenta de cómo era la sociedad. Y el alma... Los parámetros éticos en los que se movían. Claro, y el alma tenía que decir no a todas. Y si iba pasando, podía llegar finalmente a encontrar a Horus. Recordemos que en este 1250 la trinidad fundamental es Osiris, Isis y Horus. El hijo de Isis y Osiris. Pero Horus, tú me decías, los lleva finalmente a este salón de un juicio final de cuánto pesa el corazón. Claro. Si quieres vamos al tiro con sí, por favor. Vamos, porque habiendo pasado todas las pruebas que hemos visto, el alma de, en este caso, Ani, entra al salón del juicio. El salón del juicio es la última prueba ante el tribunal de Osiris. Ani espera en la escalera su turno. Recordemos que el corazón simbolizado por el escarabajo es el símbolo de la inteligencia, de las emociones, de la mente, y que lo representa en esencia el escarabajo. Pues bien, cuando se pesa el corazón, se pesa con la pluma de la diosa Ma'at. La Ma'at es fundamental porque es la ley suprema. En el fondo, tu alma, tú la pesas, tu corazón tú la pesas con la ley suprema, con el destino. Qué bonita esa analogía. Así es, con la verdad. La Ma'at es la justicia. Ahora, si el alma, el escarabajo tiene que pesar exactamente lo mismo que la Ma'at. Si pesa más o si pesa menos, aparece el monstruo Amit, que es un devorador de las almas, que lo termina comiendo. Si es que pesa más o menos, tiene que pesar igual. Un perfecto equilibrio. Perfecto equilibrio. En el caso de Ani, la diosa Ma'at, representada por esta mujer, pone la pluma y Ani
se pesa el corazón en ese momento. Y aparece el monstruo Amit. No. No, en este caso, afortunadamente, Annie, su corazón pesa exactamente lo mismo. Yo te ves tanto nadar para morir en la orilla, te iba a decir yo. Claro que sí. En el fondo, pesar el corazón determina el destino para toda la eternidad. Lo bueno en este caso es que pesa lo mismo y el monstruo Amit, que era una especie de cocodrilo, hipopótamo, león y otros animales, retrocede y finalmente Annie puede entrar a lo que se llama el jardín o el campo de los juncos, que es en el fondo el paraíso, y puede encontrar a su amada mujer y junto a ella vivir en la eternidad para siempre. Este recuerdo está ahí en el libro de Annie, en el libro de los muertos. En el fondo, ¿Sí? El libro de los muertos es un libro de vida. Es el libro de la luz que te enseña a caminar hacia el paraíso. Las pruebas que tiene que pasar el alma humana para poder llegar al campo de los juncos.